Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com. Entramos en materia y lo hacemos hablando sobre la segunda edición de las jornadas de subtropicales de la costa tropical organizada por la asociación Granada Más. Tendrán lugar el 14 y el 15 de junio en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril y en esta ocasión estarán dedicadas al aguacate. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Nuevamente Motril será la que acoja las segundas jornadas técnicas de los subtropicales por segunda vez, por segundo año consecutivo. En este año vamos a centrar la temática en torno a la mejora productiva y sostenibilidad del cultivo del aguacate. El año pasado, para ser la primera edición, intentamos tratar todas las distintas frutos que acogen los subtropicales, desde el mango, la chirimoya, el aguacate, la pitaya, en fin, fue muy abierto, pero este año hemos centrado la temática en el tema del cultivo del aguacate, que consideramos que es, digamos, la fruta estrella de nuestras zonas y hemos querido centrar todas las temáticas principalmente en ese cultivo. Antes de entrar un poco en materia en lo que son las jornadas, me imagino que este año os centráis en el aguacate, pero el año que viene iréis centrándoos también en otros cultivos, ¿no? Sí, por supuesto. Queremos cada año intentar centralizar la temática en torno a un fruto. Lo más seguro que el año que viene sea el mango, que está pegando bastante fuerte, que está teniendo también una importancia bastante significativa, pero este año, pues, como decimos, nos centramos en el tema del aguacate, que quizás es el producto estrella y la verdad es que el que domina un poco los cultivos que tenemos aquí en nuestra zona. ¿Qué aspectos sobre el cultivo del aguacate son los que se van a tocar en la jornada? Pues mira, realmente cuando estuvimos viendo un poco la temática, quisimos centrarlo en cómo mejorar la productividad del aguacate, porque si te das cuenta, el aguacate produce millones de flores, pero solamente un 0,16% es el que fructifica, o sea, que realmente llega a polinizar, cuajar y fructificar, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Y entonces, digo, tiene que haber técnicas que se puedan aplicar y que pueda permitir que se incremente ese pequeño porcentaje. Por muy poco que se incrementara ese porcentaje, la producción sería significativa. Por lo tanto, eso es lo que estamos planteando aquí, o sea, la temática de la floración, la polinización, el cuajado y la fructificación. O sea, en esos son los temas que hemos querido centrarlo porque, ya digo, el porcentaje es realmente pequeñísimo y queremos ver cómo se pueden aplicar esas técnicas, porque las hay, para que se pueda incrementar la productividad de nuestros aguacates. Que además justo es lo que más le interesa a los agricultores. Exactamente, al agricultor lo que le interesa es que su plantación cada vez produzca más y mejor sin que sufra la planta, como digo yo, ¿no? Por lo tanto, vamos a contar con investigadores que han llevado a cabo estudios sobre esa temática, pero a su vez, que es lo que hemos querido hacer como novedad este año, hemos mezclado también la intervención de empresas que están desarrollando productos que ya pueden demostrarlo con casos de éxito, de cómo están aplicando esas técnicas para mejorar esa fructificación. Por eso es lo que, digamos que una de las novedades que planteamos en estas jornadas es la combinación de los científicos, de los estudios de investigación que se están llevando a cabo, pero también entendemos que los agricultores quieren saber, pero exactamente cómo puedo aplicar esos conocimientos a mi caso concreto y ya. Por eso hemos hecho una combinación entre investigadores y empresas que han llevado también a cabo sus propios estudios o que colaboran también con estos centros de investigación para luego poder llevar a la práctica todos esos conocimientos. Eso te iba a decir, se une teoría y práctica. Exactamente. Hemos querido combinar las dos cosas porque el año pasado nos dimos cuenta que era todo muy
muy teórico, de muchos estudios de investigación, muy científico, pero realmente echaban de menos a alguna gente, pero bueno, exactamente cómo puedo aplicarlo ya a mi caso concreto. Y eso es lo que hemos querido combinar un poco en estas jornadas que tenemos. De hecho, si me permites, te puedo comentar que otras de las novedades que incluimos en estas jornadas es que creamos una zona de networking donde diferentes empresas puedan tener un pequeño stand o expositor para que tenga esa oportunidad de conectar con los profesionales, con los agricultores y darle un poco atención personalizada sobre cómo pueden resolver sus problemas, qué técnicas pueden aplicar, cuáles son los servicios y productos que pueden ofrecer, y así también pues que el agricultor o el profesional pueda contactar con esta empresa y explicarle su caso específico y que le aporte algún tipo de solución. Digamos que esa es una de las novedades importantes que también hemos creado aquí, que vamos a ver qué tal funciona. Sobre todo interesante en el caso de esas empresas que tú has dicho que van a exponer, digamos, las prácticas que están realizando, ¿no? Y con las que están obteniendo un éxito, que no se quede simplemente en exponerlo, sino como tú dices, que el agricultor pueda ir más allá y si le interesa, pues les pida asesoramiento, contrate sus servicios o lo que sea, ¿no? Sí, correcto. Hemos contactado con empresas que, por lo que hemos estado viendo, pues pueden demostrar con estudios, con casos de éxito, porque antes de comercializarlo, digamos, lo que han hecho primero es hacer unos estudios de investigación para comprobar y verificar que efectivamente están mejorando los resultados allí donde están haciendo las diferentes pruebas para verificar que realmente funciona ese sistema. Y pues tenemos la suerte de que tiene esos casos de éxito, los van a exponer allí y después tendrá ese momento de oportunidad para comentárselo directamente a los diferentes profesionales que acuden a la jornada. Háblanos un poco de la parrilla de ponentes con la que vaya a contar. Sí, la verdad es que este año también vamos a contar con una parrilla de ponentes bastante interesante. Es más, como novedad también, pues, en la que nos sentimos realmente satisfechos, es que contamos con ponentes de nivel internacional. Tenemos ponentes de Chile, tenemos ponentes de México que van a venir aquí en estos días para darnos a conocer sus investigaciones, que estamos hablando de países que también son productores bastante importantes en el tema del aguacate, y algunos otros ponentes que por razones de agenda pues no pueden desplazarse, pero sí van a exponer también sus conocimientos a través de la plataforma online. Y luego también pues tenemos, por ejemplo, al director de La Mayora, que digamos que si Iñaki Ormaza, que si dijéramos quién es el mayor experto en el tema del aguacate, pues diríamos que el director del Centro de Investigación de La Mayora de Málaga, el doctor Iñaki Ormaza. O sea que la verdad es que es un privilegio la parrilla de ponentes con las que vamos a contar para esta jornada. También vaya a tratar un tema del que todavía no nos ha hablado y que a mí me parece muy interesante, sobre todo con la sequía que tenemos, aunque en estos días esté lloviendo bastante, que es un poco también cómo aprovechar al máximo los recursos y reducir las necesidades hídricas que tiene una plantación de aguacate que necesita muchísima agua. Sí, correcto, exactamente. O sea, el aguacate es una de las plantas que requiere de mucho consumo de agua y por lo tanto, vista la situación en la que estamos, que diríamos que estamos en una situación de sequía estructural, pues para nosotros se convierte ya en una obligación que en cada jornada que organicemos ese tema esté presente en cada una de ellas. Por tanto, aquí también vamos a contar con expertos que nos van a proponer las diferentes técnicas que nos va a permitir ahorrar en el consumo de agua, pero siempre sin olvidar que la planta debe producir, por lo tanto, como regar menos, pero sin que se reduzca la producción de aguacate. Y vamos a tener esa suerte porque contamos con empresas que ya tienen también casos de éxito en el que han llegado a reducir el consumo de agua en un 50%, y es una cantidad bastante importante. Por lo tanto, es un tema que, como digo, va a ser de obligada a cumplimiento el hacerlo en todas las jornadas, porque es una temática que siempre va a ser permanente. Porque mira, me va a permitir que te cuente unos datos estadísticos que me facilitó el Centro de Investigación, el Rancho La Merced de Cádiz, porque hace poco organizamos unas jornadas también sobre el tema de la viticultura y nos facilitó unos datos estadísticos por décadas de cuál era la pluviometría de esta zona, ¿no? Estamos hablando que en los 60, los 70, la media de lluvia era de unos 490 litros por metro cuadrado. En la última década era 240 litros, es decir, se había reducido a la mitad. Por tanto, es un tema que tenemos que tenerlo presente porque eso ya está ahí y eso se va a quedar ahí.
Esperemos que en un futuro cambie, pero de momento, mientras no cambien las estadísticas, es lo que tenemos y tenemos que tener un comportamiento responsable hacia un recurso que debemos considerarlo escaso. Pues no solamente se han reducido las precipitaciones a la mitad, sino que hemos pasado en esta tierra de unos árboles prácticamente de secano a lo que hablábamos, a unos árboles subtropicales con una alta exigencia de agua, con lo cual hay que mirar, hay que intentar ahorrar hasta la última gota que se pueda ahorrar, ¿no? Exactamente, hay que intentar aplicar todas las técnicas, que la ventaja o la suerte que tenemos es que existen esas técnicas que nos permiten ahorrar el consumo de agua, como digo, hasta en un 50%, por lo tanto intentemos aplicar todas esas técnicas porque tenemos ya la suerte de que las canalizaciones de la presa de Rules por fin se van a llevar a cabo. No sabemos en cuánto tiempo, pero bueno, ya hay por lo visto una solución. Eso no debe darnos a nosotros una idea de que ya disponemos de agua ilimitada para nuestros riegos, porque eso va a significar que se amplíe la zona de regadío y tenemos que pensar que a corto o medio plazo no solamente el agua es para regadío, el agua es también para el consumo humano, por lo tanto las predicciones de crecimiento de la población también van a ser significativas. El agua también es para el tema de industria, de servicios, el turismo se prevé que también vaya a crecer, por lo tanto es un agua que debe estar disponible para todos, por lo tanto seamos todos responsables desde este momento para que de aquí a corto o medio plazo no tengamos problemas de sequía como lo están teniendo otras zonas. Eso es justo lo que te iba a decir, que quería compartir contigo unas palabras en la última entrevista que le hicimos en el sector primario al presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Arceo, Fernando Moreno, que decía, si tuviéramos las canalizaciones hechas, que ya podíamos tenerlas desde hacía 20 años, ¿no? Ahora mismo no estaríamos hablando de falta de canalizaciones, estaríamos hablando de desabastecimiento como en el resto de España por la falta de lluvia, con lo cual, aunque tengamos Rules y tengamos ahí un embalse que ahora mismo está repleto de agua, claro, está repleto de agua porque no se le saca agua. En el momento en el que se le saque agua hay que mirar, pues eso es lo que hablábamos, ¿no? E intentar ahorrar hasta la última gota. Sí, exactamente, por eso es lo que invitamos a Fernando Moreno a crear una mesa redonda que pudiéramos tratar esa temática, ¿no? De ya empezar a concienciar a todos los profesionales y agricultores sobre cómo aplicar ya las técnicas que nos permita ahorrar en el consumo de agua, sin tener en cuenta que sí, que tenemos un embalse que está lleno, pero está lleno porque no se ha utilizado. Pero seguramente a partir de ahora se empezará a utilizar y si no actuamos con cierta responsabilidad, ese problema lo vamos también a tener nosotros como lo están teniendo otras zonas. Por lo tanto, tenemos esa oportunidad, afortunadamente, de empezar a ser responsables desde este momento. ¿Dónde y cuándo se van a celebrar las jornadas? Sí, las jornadas se van a celebrar el día 14 y 15 de junio en el Centro de Desarrollo Turístico y Empresarial de Motril. ¿Cualquier persona que esté interesada en participar puede participar? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, cualquier persona puede participar. La inscripción es totalmente gratuita, puede hacerlo a través de la página web de granadamas.es, ahí se facilita todos los medios para que conozca cuál es la programación que hay y el proceso de inscripción para la jornada. ¿Hay algún límite de plaza o bueno, qué limitación tenéis más o menos? Sí, la limitación de plaza existe lógicamente, las que dispone el edificio. Tenemos dos opciones en función de cómo va evolucionando el número de inscripciones, por lo tanto una de las salas cuenta con 100 plazas disponibles, pero la otra tiene unas 300 plazas, por lo tanto claro, esa es la limitación que tenemos. Eso es justo lo que te iba a decir yo, que si se iba a realizar en la sala de conferencias que normalmente se realizan las jornadas, que son más pequeñitas, o si directamente os lo llevabais al auditorio Juan Carlos Carballo, que tiene muchísima más espacio, ¿no? Ya digo que eso va a depender un poco de cómo evolucione el número de inscripciones, que por ahora va bastante bien, y en fin, esperemos un poco a ese resultado final. Háblanos un poco de vuestra asociación, sobre todo también del bagaje, porque es verdad que el año pasado cuando estuvimos hablando de la primera edición de la jornada nos hablaste un poco, pero ahí teníais un poquito menos bagaje. En este año habéis organizado un montón de cosas y me imagino que habéis aprendido un montón y habéis ayudado a muchísima gente, ¿no? Háblanos un poco.
Sí, la Asociación Granada Más pues, se está especializando en este tema, en el campo de los subtropicales. Básicamente gracias a estas actividades que hemos organizado, las primeras jornadas técnicas, la primera feria andaluza de los subtropicales y a consecuencia de eso pues nos están animando y felicitando por la labor que estamos desarrollando y por eso hemos querido seguir en esa línea, ¿no? Y ya estamos contando con empresas y profesionales que se están uniendo a nuestro proyecto porque han visto que estamos tratando una temática que es muy interesante para nuestra zona y que le está dando no solamente visibilidad, sino el valor y la importancia que tiene este sector para nuestro territorio, que es el principal sector económico de nuestra zona. Y poco a poco también vais consiguiendo ese objetivo que nos comentaste el año pasado que tenéis, que es un poco que ya que han surgido los cultivos subtropicales en esta zona, aunque posteriormente se han extendido a otras zonas como Málaga en primer lugar, la Sarquía y luego también al Levante, ¿no? Pero ya que todo surgió aquí, pues que un poco esta zona sea el buque insignia de la producción de subtropicales en España, ¿no? De España. Sí, exactamente, y eso es lo que queremos marcar, ¿no? Que el origen de los subtropicales fue aquí en nuestra zona, fue en la costa de Granada, por lo tanto queremos ser el centro neurálgico de los subtropicales. Por eso la próxima feria que organicemos volverá a ser aquí en nuestra zona, será principalmente aquí en Motril, y en esta ocasión, en vez de ser Feria Andaluza de los Subtropicales, va a ser ya una Feria Nacional de los Subtropicales, por el interés que han mostrado ya algunas empresas de la zona de Valencia, de la zona de Huelva, en fin, en participar en nuestra feria. Por lo tanto, ya queremos darle esa proyección nacional y evidentemente queremos que Motril, la costa de Granada, sea la capital de los subtropicales. Sí, desde aquí queremos hacer una invitación a todos los profesionales, a todos los agricultores para que participen en la segunda jornada de los subtropicales, que como siempre intentamos procurar que sea una programación cargada de contenidos muy interesantes y contenidos prácticos y que se genere una zona de oportunidad para todos los profesionales para que puedan establecer contactos, puedan establecer relaciones y puedan pues, seguir creciendo dentro de sus respectivos negocios. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. En lo que resta del programa, las auténticas protagonistas van a ser las coles. En primer lugar, vamos a conocer cómo la Huerta España realiza el cultivo de la col picuda. Manu, hoy nos encontramos en una plantación de coles. Háblanos de cómo realizáis vosotros el cultivo de este producto. Vale, para empezar a hablar del cultivo de la col, me remonto siempre al verano, como hacemos con todos los cultivos de la Huerta de España, es la preparación del terreno en verano. Solemos dar riego durante todo el verano para mantener una humedad de fondo adecuada. Hemos sembrado abono verde durante el verano, cuando ha alcanzado su punto óptimo lo hemos enterrado, lo hemos vuelto a regar, hemos dejado que se descomponga para que en los meses de septiembre ya estén todos esos nutrientes disponibles para la planta. Manu, un segundillo, en este caso la última vez que hablamos cuando hicimos el reportaje de la espinaca baby nos comentaste que normalmente utilizáis dos tipos de abono verde. En el caso de las coles, por ejemplo, ¿cuál sería el que utilizáis? En el caso de las coles solemos usar mucho el sorgo, porque aporta bastante materia orgánica y nos interesa para la col picuda. Pues como estaba comentándote, sobre el mes de septiembre es cuando empezamos a hacer las primeras siembras. Lo que hacemos en ese caso es primero siempre soltar la tierra, dar ganchos, luego aramos, luego pasamos nuestro rotativo y luego pasamos un apero que es poco habitual por aquí, que se llama strike, que hace unos surcos de aproximadamente 50 centímetros cada surco, y vamos luego sembrando con una caseta de siembra. Eso, la gente va montada en su asiento y va soltando la planta con un cabezal y se va sembrando. La caseta va enganchada en un tractor y así hacemos la siembra. Una vez sembrada, pues ya da su riego, su abonado y esperar aproximadamente los ciclos de la col picuda. Depende para el tipo de mercado en el que estemos hablando, porque tenemos dos tipos de mercado, el de industria o mercado fresco.
pueden variar de 90 a 120 días, ya depende de la variedad y como te comentaba el mercado. Si vamos a industria, pues buscamos calibres grandes, buscamos calibres de 1,5 kilos hacia arriba, 2 kilos, cuanto más pese mejor, porque al final estamos hablando de kilos, pero cuando hablamos de mercado fresco, mercado por pieza, ese es la col que compra la gente por pieza en el mercado, entonces no es lo habitual que una persona se lleve 2 kilos de col en una pieza, entonces buscamos calibres más pequeños de 800 a 1,2 kg, es lo más ideal, en torno al kilo sería lo perfecto. Y eso es cuando estamos hablando de mercado cuando hablo mercado fresco me refiero a eso. Y son otro tipo de variedades y ya vamos jugando con ellos. Y como te he comentado, de variedades más rápidas podemos hablar de 90 días, depende de la época del año, y de variedades más lentas por características del sitio, del suelo o por época de la que estemos. No lo mismo sembrar en septiembre, a 1 de septiembre, que hay sol, días largos, buena temperatura, que sembrar en diciembre. Ahí ya tenemos que cambiar y estudiar bien la zona de Motril en la que vamos a sembrar y el tipo de variedades. Y luego estamos sembrando hasta final de febrero y las cosechas pueden durar hasta final de mayo. Ya más pasando mayo nuestra campaña de col ha terminado. Puede quedar algo, pero no es nada representativo, porque ya nuestros clientes son parte de Europa y ya ellos ya entran con su producto, entonces no es interesante. Nos has comentado antes que una vez que está ya la planta plantada, valga la redundancia, lo que hacéis es riego y abono. Háblanos un poco de los periodos de riego, de si al principio tenéis que regarlo más y después menos, y el abono también, cada cuánto tiempo le echaréis abono y qué tipo de abono utilizáis. Nosotros hacemos un abonado de fondo, que vemos las características que necesita nuestro cultivo y lo damos, digamos, el 80% de lo que necesita lo damos al principio. La potasa se suele dar al principio, pero el nitrógeno sí lo vamos dosificando, porque como los riegos, como se hacen en Motril, son riego a manta, así se pierde bastante nitrógeno, entonces tenemos que ir dosificando para que la planta siempre esté a gusto. Ya como te he comentado, hacemos sobre el nitrógeno, no se aporta todo al principio, lo vamos dosificando en cobertera, y conforme se va regando la planta lo va asimilando, pero lo vamos dosificando. En ese sentido va el tema del abono, y los riegos, pues depende de la época, regan más o menos, porque las brásicas, porque la col, estamos hablando de la col picuda, es una brásica, no son tampoco tan exigentes en agua, que tengan su humedad para que nunca les falte, pero tampoco que les sobre. Entonces, al principio de campaña quizás estamos regando cada 7 días, 10 días, pero ya conforme se mete el invierno y si vienen lluvias, se puede estar perfectamente 20 días, 20 y tantos días sin regar. Pero ya depende un poco de la zona que te encuentres de Motril, porque hay zonas mucho más húmedas que otras, hay zonas que puedes regar una vez y hemos pasado un mes y prácticamente no te pide la planta volver a regar, porque lo interesante también al principio es que la planta busque fondo, porque nosotros, como te he comentado, por eso en verano es bueno regar, haya fondo de humedad en profundidad, entonces la planta hace una buena raíz, se hace más fuerte, más estable, puede absorber mejor los nutrientes. Aquí si tú regas muy continuo, lo que mantienes es una raíz muy superficial y cualquier cambio climático de viento o una fuerte insolación puede afectarle a la planta. Cuando tiene un sistema radicular fuerte, pues se defiende mucho mejor. Y entonces los riegos, pues es muy variable. Te puedo dar, así como te he comentado, algo muy general, pero tienes que estudiarlo finca por finca. Me parece muy curioso dos cosas de las que has comentado. Primero, eso último, que es decir, que todo el mundo, y yo por ejemplo, cuando te lo he preguntado, me lo estaba imaginando que al principio a lo mejor regaríais más y justo hacéis lo contrario, ¿no? Por eso que has explicado. Y luego también es curioso que siendo la col una verdura que tiene un altísimo porcentaje de agua, no requiera tanta agua a la hora de cultivarla. Sí, no es tan exigente, porque como tú dices, tiene un porcentaje elevado, pero cuando lo capta tampoco se lo libera tanto. Ella va trabajando, ya sabe funcionar con su estoma y ya se gestiona. Pero ya te digo, es bueno no mucha demanda de agua, porque al final debilita la planta en el sistema de la raíz. Y además la vega de Motril, como se rega por surco a manta, un riego de esas características es un muy buen riego. Y luego también se mantiene mucho tiempo la humedad, y cuando el ciclo ya está avanzado,
coles como las que se están viendo aquí atrás, la superficie del suelo prácticamente ya no se ve, es toda una alfombra, entonces se mantiene durante mucho tiempo la humedad y tienes que tener cuidado con los hongos, porque ahí es donde empiezan a trabajar. Buena temperatura, humedad, materia orgánica en descomposición, entonces los hongos te pueden atacar y te pueden hacer bastante daño. Por lo que nos estás comentando, es un cultivo, creo yo, bastante cómodo para vosotros, quiero decirte, porque bueno, quitando lo que acabas de comentar ahora mismo de los hongos, tampoco hay que estar muy pendiente de él, como a lo mejor ocurre con otros cultivos, ¿no? Si lo comparamos con otros cultivos, a lo mejor dices, no es tan complicado con otros cultivos, pero tiene también, todo tiene su técnica, tiene su trabajo detrás y bastante. Aquí tienes que estudiar bien las variedades que pones, la época en la que siembras, si te equivocas de variedades puedes tener problemas. Con las plagas, si las conoces y ya ves los síntomas y puedes prevenir, te soluciona mucho. Si no las conoces bien te puedes meter en serios problemas, porque es una planta que, por ejemplo, al principio de campaña le ataca muchísimo la oruga, muchísimo el pulgón. Tienes que estar viendo constantemente las fincas para que no se te instale, porque una vez se te instala un pulgón, la planta no muere, pero la debilita, se queda muy rizada, el cogollo no sale como tiene que salir, sale deformado y al final comercialmente no tiene venta y puedes tener un problema serio. Y sobre todo hay plagas como la mosca de la col, que es un dolor de cabeza, porque no hay tratamientos muy eficaces para ese tipo de insectos, y sobre todo en los meses de ahora, de finales ahora en mayo, como el que estamos, está muy presente y para mí es la que más daño, el insecto que más daño nos hace. ¿Cualquier terreno sirve para plantar col? Bueno, sirve, pero depende a las características de col que vayas buscando. La col de verdad que se puede producir en muchas variedades de terrenos, tiene bastante amplia en ese sentido, porque no es tan exigente, pero ya depende de los rendimientos que quieras buscar. Si quieres sacar unos buenos rendimientos, te interesa sembrar en una finca buena. Un planteamiento que quizás se está haciendo, al igual que me lo estoy haciendo yo, se está haciendo mucha gente que nos esté viendo. Has comentado al principio, cuando nos hablaba un poco de dependiendo del fin último de la col, la dejáis más tiempo, la dejáis menos tiempo. Evidentemente a vosotros lo que os interesa es tener más kilos, porque eso supone mayor dinero el que recibís al vender más kilos, ¿no? ¿Compensáis? Es decir, quiero decir, de las colas que son más pequeñas se venden a un precio mayor que las que son más grandes, o el precio es el mismo. ¿Cómo compensáis eso? Pues, como tú dices, depende del mercado. No significa porque una col pese 2 kilos va a ganar más dinero que una que pese 1,5 kilos, porque a lo mejor la industria se paga peor que el mercado fresco. Van en líneas diferentes, entonces en un lado vas viendo kilos, pero en el otro vas viendo piezas, y entonces ya tú vas jugando con los mercados. Si te interesa vender piezas, vendes piezas porque las planificas así, y la parte de industria también, porque nosotros trabajamos los dos, tanto industria como mercado, para dividir. Y ya te digo, yo tengo por ejemplo variedades que si necesito las puedo dejar y llevar a industria. Por eso te digo que es importante conocer qué es lo que estás sembrando, pero tienes variedades que a lo mejor son de industria y no las puedes pasar a fresco, entonces tienes que tener una buena planificación para saber qué es lo que estás haciendo en cada momento, y sobre todo los marcos de plantación, las distancias y los ciclos, para saber qué volumen va a llegar de col. Sí, porque hay que recordar también que aunque en los últimos cultivos no lo hemos hecho cuando hemos hablado de ellos, que vosotros prácticamente sembráis a demanda, porque prácticamente todo lo que sembráis lo tenéis ya vendido también. Sí, es la idea de la empresa, hace una planificación durante el verano, tenemos muchas conversaciones con los clientes, entonces tenemos que saber bien qué vamos a hacer para ir sobre un terreno seguro. Siempre hay márgenes, que no está todo zanjado al 100%, pero una buena planificación sí hacemos. Vamos a hablar del proceso de recolección, porque estamos viendo en el caso de esta finca que convertir la finca en una auténtica factoría. Bueno, la idea de lo que se intenta es hacer un circuito lo más cómodo posible para tanto los trabajadores como para la logística de la empresa. Cuanto menos tiempo se tarda en recolectar, mejor para el cultivo y para la gente, para todo. En la col picuda tenemos una cinta de cosecha, donde tenemos 4 trabajadores cortando y dos envasando. Llevan la plataforma en la que va conectada la cinta, lleva 2 jaulas, nosotros la llamamos jaulas, gente que la llama box, donde se va envasando.
y depende el volumen de la col, pues pueden variar de 500 piezas, 600 piezas, 800 piezas, depende del tipo de volumen que tengamos en ese momento. Una vez está llena la col, se le pone su lote de identificación de la finca, se carga y se manda al almacén, se queda en cámara para enfriar y fuera, y sale al cliente el mismo día o al día siguiente, no más. ¿Y en esas mismas jaulas? Y en esas mismas jaulas, correcto. Sí, nosotros lo que trabajamos en campo no tenemos luego una manipulación posterior. Manu, y en un día, no sé si tendrás el cálculo, pero bueno, yo pregunto, ¿vale? en un día, ¿cuántos kilos de coles podéis coger? O en un día me refiero, en una jornada. Hoy, por ejemplo, que estáis aquí, hombre, estamos viendo que esta finca no es muy grande, pero en esta mañana que estamos grabando, por ejemplo, esta finca se queda recolectada con este equipo de 6 personas. Sí, se puede quedar, ya como te he comentado. Depende un poco de la experiencia del equipo. Si cuando tiene un equipo bien enseñado, instruido, fácilmente esta finca se queda limpia. Cuando empiezas con un equipo más nuevo que tienes que enseñarle, lógicamente no va a llegar a ese ritmo, pero lo normal, esta finca se debería quedar lista perfectamente a mediodía. Y luego, a la hora de la venta, la mayoría me imagino que, como en casi todos vuestros cultivos, la mayoría se va al extranjero, venta internacional, ¿no? Háblanos un poco de los porcentajes, o en este caso no se vende nada nacional, háblanos un poco de eso. Pues en el caso de la huerta, en este momento toda la col picuda va fuera, va al extranjero, no tenemos nada nacional, que sería interesante. Pero en este momento nuestros clientes, con la demanda que tenemos y nuestras planificaciones, solo podemos en este momento hacer la parte de que fuera, pero estaríamos encantados en poder hacer algo nacional. Lo hacemos con otros cultivos y con la col, cuando se nos abra la oportunidad, también nos gustaría hacerlo, claro. ¿Y a qué países se va, más concretamente? Concretamente nosotros prácticamente todo es Holanda. Y ya nuestros clientes desde Holanda distribuyen a otras partes de Europa, pero digamos el centro logístico, ¿no?, de nuestros clientes es Holanda. Hay que comentar un poco para la gente que nos esté viendo que, aunque nos parece que la col es un cultivo muy nuestro, en Europa, en otros países de Europa se consume, pero que muchísimo, sobre todo en invierno y para acompañamiento con carne y tal, y también tienen bastante guiso, es decir, que es un cultivo que, aunque nos parezca muy nacional, pero que tiene muchísima salida a nivel internacional. Sí, como tú dices, a nivel europeo se consume muchísimo, no puedo aportar más, es lo que has dicho exactamente. ¿Y alguna particularidad o algo, alguna curiosidad que habría que saber sobre el cultivo de la col? O, quiero decirte, ¿es un cultivo bastante mecánico como lo que tú nos has contado, o luego dentro de ese proceso mecánico tiene alguna particularidad? Bien, pues creo que es un cultivo, digamos, se puede catalogar como fácil, pero que ya te he comentado, fácil no hay nada, pero cuando ya tienes la experiencia es de los que menos, a lo mejor, dolor de cabeza te puede dar, pero luego mecánicamente también se puede mecanizar, como estáis viendo, y se puede hacer bastante más cómodo el trabajo. El producto sufre menos porque no tiene que pasar por el suelo, por caja, directamente el trabajador lo corta, lo pone en la cinta y se envasa y al almacén. Entonces las características se mantienen bastante bien. No se deshidrata, no sufre, porque por experiencia sabemos que el sol, una vez lo cosechas, si tiene un impacto fuerte sobre la col, la daña. No lo ves, en ese momento tú no lo ves, porque es como una quemadura. Cuando tú vas a la playa, te quitas la camisa de todo el invierno, te quemas. Aquí la col está protegida por las hojas exteriores, cuando se cosecha se le quita y se queda, digamos, esa parte que ha estado siempre en sombra directamente con el sol, y entonces tienes que tener mucho cuidado con el sol, porque ahí sí puedes tener bastantes daños de quemadura de sol, que lo ves a los 2 o 3 días, como la hoja se pone blanca, empieza a ennegrecerse muy rápido, y comercialmente pues tiene un problema. ¿Y con cuántas variedades jugáis vosotros de col? Pues con variedades podemos estar jugando con unas 4 o 5 variedades, depende de la época, ya sembramos una u otra, pero entre 4 o 5 variedades las que vamos jugando. Y en una misma campaña, ¿cuántas veces os da tiempo a sembrar? ¿2 veces o incluso podéis llegar a una tercera? El ciclo de rotación que tenemos nosotros, pues aproximadamente, como empezamos desde septiembre a final de febrero, cuando empiezas a sembrar esas primeras fincas que siembras, puedes sembrarlas, ese terreno pues se puede sembrar hasta 2 veces. Ya las que sembramos a lo mejor en enero, febrero, no llegamos a tener 2 ciclos, porque ya estaríamos casi a final de mayo y ya el mercado para nosotros terminaría ahí. Entonces, tener un ciclo de rotación
si hace un promedio de 1, pues de 1,5 aproximadamente. Manu, y ya para finalizar, ¿de qué volumen de col de este producto estamos hablando? ¿Con qué volumen trabajáis en cuanto a kilos? Nosotros, pues mira, como te he comentado, aproximadamente ponemos unas 40 hectáreas aquí en Motril, y el volumen que por hectárea pues depende tanto, como te he comentado varias veces, si es industria o fresco, porque en una cosa podemos estar hablando de kilos y en otra de piezas. De una hectárea pueden salir, te hago los promedios, pues pueden salir de 45 a 55.000 kilos, cuando hablamos de industria. Y cuando hablamos de mercado fresco, pues podemos estar hablando de unas 35.000 piezas por hectárea, aproximadamente. En cualquier época del año disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. No sé si en el campo que tengo a mi espalda se plantarán coles o no. Lo que sí sé es que durante los próximos minutos de este sector primario, a través del médico integrativo Miguel Martín Almendros, vamos a conocer las ventajas nutricionales que nos aporta el consumo de este producto en todas sus variedades. ¿Habéis visto cuando vais por la carretera que miráis al lado y lado de la vega y veis como unos pequeños arbolitos con la hoja muy rizada? ¿Sabéis lo que es eso? Eso es una joya de la corona. Eso es la col, concretamente la col rizada. ¿Qué es la col? La col es una hortaliza de invierno, originaria hace 2.000, 3.000, 4.000 años de la zona de Inglaterra y del centro de Europa. Hoy en día hay varias variedades, hay bastantes variedades, pero que esas variedades no son debidas a ingeniería genética, sino que simplemente ha habido cruces entre la col silvestre y coles que se van adaptando al medio donde van creciendo. Básicamente tenemos dos variedades, la col temprana, que son unos cogollos chiquititos que no se pueden almacenar, que son para consumir en el día prácticamente, y luego tenemos las coles tardías, que esto le da una calidad como alimento nutricional a la col, las coles tardías. ¿Por qué? Porque aunque maduran en 3 meses, esos cogollos grandes se pueden almacenar. Y ahora igual no tiene tanta importancia, pero cuando no había las neveras que estamos en la Alpujarra, pues tenía mucha importancia que los cogollos de col grandes se pudieran almacenar durante mucho tiempo. En definitiva, la col es una hortaliza que crece muy rápidamente. Es bienal, pero la tratamos anual. Hoy en día la cortamos y la plantamos anualmente. Aguanta muy bien el frío. Se almacena muy bien, tiene muy pocas calorías, es riquísima en minerales y vitaminas, también riquísima en antioxidantes. ¿Le podemos pedir algo más a una hortaliza? Esta hortaliza pues es una crucífera, ya digo, con varias variedades, y depende de qué variedad se come una parte u otra parte. Por ejemplo, de la berza y del repollo, pues podemos utilizar las hojas que son exquisitas. Del brócoli y la coliflor, pues utilizamos las flores.
Y de las coles de Bruselas realmente lo que estamos comiendo son los brotes que salen a lo largo del tallo de la col. El consumo pues puede ser, yo siempre recomiendo cruda desde luego porque es la mayor posibilidad de aprovecharnos de todos los principios nutricionales que nos aporta, salvo con una excepción que la voy a decir al final. Se puede tomar en forma encurtida o se puede tomar en forma cocinada. Y a la hora de conservar, pues ahí tenemos el chucrut, que es una fuente riquísima de microbiota. La podemos tomar congelada, tras haber escaldado la soja, la podemos congelar y nos aguanta como el muñequito de la Duracell, o la podemos tomar y conservar también cocida, que se conserva bastante tiempo cocida, ¿no? Los valores nutricionales de la col pues son interesantes porque aporta un 2% de fibra, tiene el 90-92% es agua y aporta muy poquitas calorías, 25 kilocalorías aproximadamente por cada 100 gramos, con lo cual para dietas de adelgazamiento que ahora están tan en boga en todos los sitios, oye, pues mira, la col, elemento importante, la col aunque se vea grande no engorda. Otros elementos nutricionales importantes e interesantes de la col es el potasio, tiene 320 miligramos, que eso tanto para la función del sistema nervioso como la actividad muscular hay que tener en cuenta. Tiene 40 miligramos de calcio para nuestros huesos, magnesio también tiene una cantidad importante para ser una hortaliza, tiene 23 miligramos. Y luego, en cuanto a vitaminas, destaca el betacaroteno. ¿Sabéis lo que es el betacaroteno? No hemos hablado en muchas ocasiones. Es el pigmento amarillo anaranjado que es el precursor de la vitamina A. ¿Os acordáis? Pero ahora os diréis, claro, pero si en la col no hay coles naranjas, no, efectivamente. En la col está enmascarado el betacaroteno por algo más saludable que el betacaroteno, la clorofila, un gran antioxidante que enmascara, lo tiñe de verde el betacaroteno. No significa que no tenga betacaroteno. Y ahí es fundamental para la piel, para la vista, para las defensas, para los huesos. También nos aporta folatos, que es, bueno, el ácido fólico, tiene 60 microgramos por cada 100 gramos de col. Estimula la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos, la generación de anticuerpos para nuestras defensas y es un preventivo de la malformación del sistema nervioso en el embarazo de los bebés. Tiene vitamina C. ¿Sabéis cuánto aporta de vitamina C? 67 miligramos, más que algunas naranjas. En cuanto a vitamina C, para las defensas, para la formación de colágeno, para la absorción del hierro y sobre todo los antioxidantes. Ya hemos dicho, vitamina C y los betacarotenos son antioxidantes, pero si echamos los ojos hacia la col lombarda, que es la col morada, tiene antocianinas, que es una explosión en antioxidantes las antocianinas. Y luego también tiene muchísimo azufre, que es lo que le da ese olor tan característico y para muchas personas tan insufrible. Pero ese azufre es lo que le da virtudes anticancerígenas de primer orden. Tela marinera. Todo esto que hemos hablado nos llevan a hablar de las propiedades de la col. Ya digo, es una hortaliza muy interesante porque en primer lugar retrasa y combate la oxidación de las moléculas. Cuando hay oxidación de las moléculas de nuestras células, aumenta la producción de radicales libres. Siempre hemos dicho, radicales libres, envejecimiento celular y enfermedades degenerativas de todos los órdenes. Entonces, como la col, los antioxidantes de la col combaten los radicales que dañan el organismo, estamos consumiendo col y nos estamos dando calidad de vida, nos estamos aumentando los años de vida en condiciones. En segundo lugar, control de peso. Hemos dicho que tiene pocas calorías, con lo cual nos podemos permitir el lujo de saciarnos sin engordar. Aporta potasio en segundo lugar, porque tiene más potasio que sodio y esto le confiere características diuréticas, que eso, quieras o no, también ayuda para eliminar ese excedente de líquido cuando hacemos una dieta. También en tercer lugar, otra de las propiedades es un anticolesterol. De cara al colesterol, los radicales libres actúan sobre el colesterol malo oxidándolo y generando arteriosclerosis. Ya hemos dicho que la col tiene muchísimos antioxidantes, con lo cual va a prevenir la patología cardiovascular. Y aparte de eso, como un 2% de la col es fibra, también arrastra el colesterol en nuestro intestino, con lo cual no se va a absorber. Doble motivo para tener la col como un preventivo cardiovascular. Es depurativa,
¿Por qué? Porque elimina toxinas al aumentar la diuresis, evita retención de líquidos, que esto nos ayuda a bajar la tensión arterial, a disminuir la incidencia de ácido úrico y a disminuir la incidencia de cálculos renales. En quinto lugar, regula la función intestinal. Tiene un ligero efecto laxante, disminuye el colesterol, vuelvo a decir, disminuye el azúcar, nos regula el tránsito. Y muy importante para el embarazo y en la infancia, por el aporte de folatos, pero eso sí, para buscar estos folatos en toda su integridad, mejor comerla cruda. ¿Por qué? Porque con la cocción se pierden los folatos y si no cruda, al vapor. Va a perder mucho menos folatos, pero si puede ser cruda en ensalada o en chucrut, ideal. Y por último, otra de los beneficios de las virtudes es para el aparato respiratorio. Tiene mucho azufre y el azufre, conocido de todos, que es expectorante y es un antibacteriano. Por eso, por el efecto expectorante del azufre, se ponen las cebollas partidas en la mesita de noche cuando hay tos. Ojo, contraindicaciones. Tiene solo 2 contraindicaciones. Una es importante para las personas que tienen hipotiroidismo, que la tiroides no les funciona. Pues resulta que la col tiene sustancias bociógenas. ¿Qué significa esta palabrota? Significa que inhibe la absorción del yodo, que es el mineral de la tiroides. Pero esto solo ocurre cuando la tomamos cruda. En cambio, cuando la tomamos cocinada no da ningún problema con la tiroides. En absoluto, solo cruda. Esto tenerlo en cuenta. Y otro elemento a tener en cuenta, como tiene fibra, tiene azufre, pues en algunas personas que son más sensibles, pues produce flautulencia. Es decir, aumento del vientre, digestión un poquito pesada, gases, que siempre es incómodo pues andar con la barriga como un tambor. Pues entonces, si no te quieres privar de los beneficios de la col, oye, pues cocínala, prepárala con comino, prepárala con hinojo, que son plantas antiflautulentas, le va a dar un sabor riquísimo a la col y vas a evitar este problema y te vas a aprovechar de los beneficios de la col. Y por último, hablar de las variedades. Eso simplemente enumerarlas porque también con cada uno nos podemos pasar un programa. Está la col blanca, que es la col de hoja lisa, que es en el interior del cogollo, son las hojas claras y conforme van creciendo hacia el exterior se hacen de color verde claro. Luego está la col crespa, que ahora está rompiendo en motril, que son las hojas rizadas de color verde azulado, y el sabor y la textura es muy semejante a la de la col blanca. La col lombarda, que hemos aludido antes por las antocianinas, es una col morada. Es una col también de hojas lisas, muy en cogollo, muy redondeada y con un sabor un poquito más dulzón que la col blanca. Una curiosidad es la col china, que aquí prácticamente no se ve, que es una col de forma alargada, hojas blandas, casi parece una lechuga de hojas de burro, pero es col. Aquí ya digo, no se ve, aquí es difícil de ver. Y luego por último están las coles de Bruselas, que lo que nos comemos, como he comentado antes, son las yemas que crecen en el tallo, y la col de Bruselas sí que tiene un poquito más de hidrato de carbono que la col normal, la col estándar, y tiene un poquito más de calorías. Pero también por otra parte está buenísima la col de Bruselas. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Hasta aquí el sector primario de esta semana. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis a vuestra disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y que no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo.